La entrevista en Hijos de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. En pocos años partirán nuevas misiones tripuladas hacia la Luna y Marte. La NASA y SpaceX tienen metas y plazos diferentes, pero el master plan es desarrollar colonias habitadas en ambos lugares. Las viviendas y laboratorios donde pasarán sus días los astronautas y sus nuevas indumentarias son diseñados por el Departamento de Investigación de la Universidad de Dakota del Norte. Y en Dakota del Norte, el ingeniero argentino Pablo de León es parte de esos proyectos. Ha surgido la oportunidad de contactarle y tenemos muchas cosas para preguntarle. Le damos la bienvenida a Hijos de Punta a Pablo de León. Bienvenido, Pablo. Te saludamos Mica, Manu y Raúl. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día o buenas tardes allá. ¿Cómo están? Buenas tardes, exactamente. Pablo, estás trabajando en la Universidad de Dakota del Norte. Dakota del Norte es una región... centro de Estados Unidos, cerca de Canadá. Ustedes tienen un invierno muy frío ahí, ¿no? Sí, siempre decimos en broma que como las temperaturas del planeta Marte son muy bajas, somos el lugar perfecto, ¿no? Sobre todo cuando está haciendo 50 o 55 grados bajo cero, tenemos que encontrar una forma de reírnos de la situación, pero sí, es un lugar extremadamente frío, y de hecho a veces hoy vemos las temperaturas de superficie de Marte que están siendo registradas a través de los robots marcianos y nos hace gracia cuando son temperaturas más altas que las que tenemos acá en North Dakota. Wow, prometo no quejarme más cuando hace 2 grados. Sí. Exactamente, no hay excusas, Ha habido como un gran cambio de paradigma en todo el mundo de la investigación espacial en los últimos años, ¿verdad? ¿Por qué no nos contás un poquito, Pablo, qué es lo que pasó que provocó que ya no todo esté sobre los hombros de la NASA y haya venido este nuevo envión tan potente a todo el mundo de lo aeroespacial? Bueno, en realidad pasaron varias cosas y como todo, las razones usualmente no son razones recientes, sino son razones que vienen conectadas a través de un hilo de tiempo de larga data. En el caso particular de Estados Unidos, y un poco para resumir qué fue lo que pasó, a partir del año 2003, el accidente del transbordador espacial Columbia, donde, se pierde la nave, mueren 7 astronautas, marca de alguna manera el fin de la etapa de los transbordadores espaciales. El transbordador espacial era esta nave que parecía una especie de avión que regresaba a Tierra como un planeador, exactamente, y había tenido 2 accidentes fatales, uno en el Challenger en el año 86 y otra el Columbia, que de alguna manera viene a determinar el fin de los transbordadores espaciales. A partir de ese momento, el gobierno de los Estados Unidos dice, esta no es una nave suficientemente segura, vamos a dejar de utilizarla, hay que usar otra cosa. Y a partir de ese momento empiezan una serie de competencias o concursos sponsoreados por la NASA para que diferentes empresas empezaran a competir para ver quién iba a ofrecer crear naves espaciales privadas, las cuales la NASA pudiera contratar para prestarle servicio a la Estación Espacial Internacional, mientras la NASA pensaba su nueva etapa de investigación, que iba a ser volver a la Luna. Recordemos que después de las misiones del programa Apolo, que terminaron en 1972, ningún ser humano volvió a la Luna. Entonces, uno de los objetivos era volver a la Luna y posteriormente la exploración tripulada del planeta Marte. Entonces, la órbita baja terrestre, que es lo que se denomina de los 1000 kilómetros para abajo en el espacio, donde está, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, iba a quedar para estas empresas. Y es lo que la NASA está buscando hacer. Una de estas empresas, el caso de SpaceX, que es una empresa relativamente joven en el tema espacial, donde usualmente está dominado el mercado por grandes monstruos como Boeing o Lockheed Martin o Northrop Grumman, de repente apareció esta empresa así media como advenediza, y en unos pocos años más, de alguna manera, se adueñó de la industria del transporte espacial con unos costos que nadie puede ni siquiera igualar, ¿no? Sí. Así que así estamos ahora. Hace un mes más o menos, SpaceX puso los primeros 2 astronautas de la NASA en una nave totalmente desarrollada por ellos, en un cohete
también desarrollada totalmente por ellos, y fueron lanzados desde el Centro Espacial Kennedy y acoplaron exitosamente en la estación espacial. Esto de alguna manera abre una nueva etapa donde ya no son los gobiernos exclusivamente los que pueden poner seres humanos en el espacio, sino ya son empresas privadas, ¿no? Entonces la NASA contrata, por ejemplo, el servicio de SpaceX como si fuera un taxi para llevar a sus astronautas a la estación espacial, porque los astronautas sí son de la NASA. Así es, y lo que pasó es que desde el momento que se cancela el transbordador espacial, en el 2011, hasta ahora, casi 10 años, la NASA tenía que lanzar sus astronautas desde Rusia, tenía que utilizar cohetes Soyuz y naves espaciales Soyuz para lanzar sus astronautas norteamericanos, que es algo que si uno hubiera dicho esto hace en los años 60. 50 años a la gente que hizo el programa, me hubieran internado en un hospital, ¿no? Porque era una posibilidad absolutamente imposible. Sin embargo, Estados Unidos durante 9 años se quedó sin naves espaciales tripuladas y entonces tuvo que lanzarlos desde Rusia. Esto de alguna manera se acaba ahora desde este vuelo de SpaceX, que otra vez vuelve a lanzar astronautas desde los Estados Unidos. En este momento los medios, la opinión pública le está prestando muchísima atención de nuevo a todo lo que pasa con la actividad espacial y como que se empieza a activar otra vez esa especie de cosa de sueño y de alguna manera de mística, que está bueno que suceda para que haya apoyo popular hacia justamente este tipo de iniciativas. Contame una cosa, se viene el desarrollo tal vez de una colonia en la Luna y más adelante una colonia en Marte. Tenemos entendido que ustedes en la Universidad de North Dakota, aprovechando ese clima tan amable que tienen, están desarrollando proyectos de housing, proyectos de interior y exterior para recibir lo que va a ser la vivienda y los laboratorios de esas primeras personas que estarían en la Luna y en Marte. Tú estás participando de esos proyectos, ¿verdad? Sí, de alguna manera empezó como algo, yo nunca pensé que iba a estar trabajando específicamente en estos desarrollos, pero ocurrió que la tecnología que nosotros dominamos para el desarrollo de los trajes espaciales, de alguna manera sirve para posibles habitáculos de los astronautas, ¿no? Porque de alguna manera nos permite crear módulos inflables que pueden ir plegados, completamente desinflados dentro de un vehículo espacial, que usualmente tiene un volumen muy reducido y además el peso es tiene que ser extremadamente liviano, un sistema para poder llevarlo. Entonces, estos módulos, al ser inflables, una vez que lleguen a la superficie marciana, uno los sacaría, como saca esos juegos inflables, por ejemplo, de los chicos, ¿no? Que uno los pliega todos y después llega a un lugar, los infla y tiene un volumen impresionante por dentro para poder jugar y todo. Bueno, esto vendría a ser un poco lo mismo, utiliza las mismas técnicas de construcción que los trajes espaciales en algunos casos, pero le permitía a la NASA, utilizando un relativamente bajo costo y además un bajo volumen y peso dentro del cohete, poder agrandarlo y que tuviera las características interiores necesarias como para poder vivir en una misión que va a durar mucho tiempo, porque no nos olvidemos que un viaje a Marte, estamos hablando de 3 años en total aproximadamente, de los cuales es 1 año de ida, 1 año de vuelta, aproximadamente, quizá un poquito más el tiempo de estancia en la superficie marciana, que tiene que ser de varios meses, esperando hasta que nuevamente el alineamiento de los planetas le permita poder regresar a la Tierra. Entonces no es que los astronautas podían quedarse en una pequeña nave espacial, tenían que tener la posibilidad de vivir en un lugar más grande, que les permitiera hacer ciencia y vivir con un relativo confort, ¿no? Así que eso es lo que estamos preparando. Tenemos un prototipo acá del cual hacemos misiones análogas, y todo esto ha sido, financiado por la NASA como una manera de ver un prototipo posible de futuras misiones al planeta rojo. En el caso de la Luna está apenas a 3 días de distancia, pero también se están trabajando en diferentes prototipos para bases permanentes en la superficie lunar. Pablo, ustedes tienen un know-how desarrollado a lo largo de varios años referido a indumentaria y a trajes espaciales. En una nota que te hicieron que me pareció súper interesante, contaste un poquito acerca de lo que sería como la confección de los trajes, las características de las telas que se utilizan, los precios que tienen esas telas. Contanos un poquito al respecto para la audiencia de Hijos de Punta.
Bueno, en realidad yo siempre digo, un traje espacial de alguna manera, decir la palabra traje en el contexto de lo espacial es como que de alguna manera le disminuye un poco la importancia, ¿no? Porque claro, lo convierte en una prenda de indumentaria cuando en realidad no lo es. Es una nave. El traje espacial es una máquina compleja que de alguna manera le provee al astronauta los mismos requerimientos que es una nave espacial, ¿no? Porque lo tiene que operar en el vacío, tiene diferencias de temperatura amplísimas, tiene que protegerlo de micrometeoritos, de que se rompa, etcétera, etcétera. Entonces es un sistema muy complejo que, como vos decías, tiene una gran cantidad de telas de diferentes tipos que no son las telas comunes que uno usa en cualquier ropa, ¿no? Son telas especiales, fibras de Kevlar, fibras extremadamente resistentes, porque si el astronauta pierde la presurización, en 2 o 3 segundos queda inconsciente y en 1 minuto ya no existe más. Claro. Entonces, uno está de alguna manera dependiendo la vida de apenas un par de centímetros de tejidos entre el humano y el vacío, claro, ¿no? Entonces, es extraordinariamente complejo y por eso es extraordinariamente costoso también, ¿no? Un traje espacial es muy... Si bien se están haciendo un montón de cosas para hacerlos más económicos, entre ellos utilizar tecnología de impresión 3D, por ejemplo, para ahorrarse una cantidad de pasos que son extremadamente costosos en cuanto a piezas, por ejemplo, los cascos, el torso del traje espacial, las botas, etcétera, etcétera, son muy costosos porque la NASA se ve obligada a mantener a toda esa gente que desarrolla esa tecnología y sus sueldos y sus laboratorios y su infraestructura, independientemente de que la cantidad de trajes espaciales que se usan no sea demasiado grande, porque está considerado de alguna manera una tecnología importante para que el país la mantenga, ¿no? Entonces, quizá no es tanto el costo de los materiales, sino es el costo de todo lo que cuesta mantener esa tecnología, mantener los trajes, el mantenimiento, la reparación, etcétera, de esos trajes espaciales. Lo que sí estamos pensando son técnicas que existirían el día de mañana para que los astronautas pudieran fabricar ellos mismos partes o hasta la totalidad de los trajes espaciales en el lugar donde estén, supongamos. ¡Qué bueno! El día de mañana estamos en Marte, hay una estación en Marte, ¿no? O sea, no van a poder venirse a Tierra a hacer un viaje de 3 años a buscar un traje espacial que se rompe. Claro. Entonces van a tener que tener su propia infraestructura y es por eso que toda esta nueva tecnología de impresión, de impresión 3D, por ejemplo, es tan importante y no solamente va a posibilitar fabricar trajes espaciales, sino muchísimas otras cosas que se rompan o repuestos que sean necesarios para los astronautas, ¿no? O sea, es como llevarse un pedacito del planeta Tierra, ¿no? Llevarse esa capacidad de fabricación para poder hacerlo ahí, que cuando las distancias son tan grandes, de repente no va a quedar otra opción. Pablo, ¿y cómo se trabajan los prototipos? ¿Cómo prueban? ¿Cómo es el proceso de probar esas telas en tierra? Bueno, lo que se hace es utilizar elementos de simulación. Por ejemplo, vos tenés cámaras donde podés reducir la presión y crear una presión interna similar a la que tenés, suponete, en el caso del planeta Marte. Sí. Tenés polvo simulado, que es el suelo simulado de Marte, para poder probar la abrasión de esa tela con respecto al suelo marciano. Se simula todo lo posible, que por supuesto nunca es suficiente, porque suponete la gravedad marciana no la podés replicar en tierra. Hay una cantidad de cosas que no las sabemos con precisión. Por ejemplo, ¿cómo vamos a caminar en Marte? Claro. En tierra tenemos unos sistemas que son unos arneses. En el Centro Espacial Johnson, en Houston, son unos arneses que penden de una estructura en el techo y con un sistema computarizado, unos motores paso a paso calculan cómo sería la gravedad de Marte. Entonces vos te pones eso y caminás como si caminaras en Marte, ¿no? Y nos ayuda a poder ver si justamente la cinemática del caminar cambia mucho de lo que nosotros estamos acostumbrados, porque vas a empezar a utilizar una serie de músculos que en tierra vos no utilizás, son diferentes. Increíble. Eso pasó con la Luna, por ejemplo, durante el programa Apolo, que no se sabía cómo iban a caminar los astronautas. Ellos tuvieron que buscar la manera que instintivamente les parecía más cómoda, así con una especie de saltito, como se lo ven en las filmaciones que le llamaban el kangaroo hop, el salto del canguro. Dos piecitos y saltar. Entonces, claro, en Marte no sabemos todavía cómo va a ser la cosa, entonces se está tratando justamente de poder estudiar eso y millones de otras cosas que tienen que ver con cómo sería la vida semi-normal ahí, ¿no? Como les decía,
Una cosa es la Luna a 3 días de distancia, otra cosa es Marte. No podemos pegarnos la vuelta a los 5 minutos porque las condiciones no van a estar dadas para poder pegar la vuelta a la Tierra. Lo mismo si algo funciona mal durante el viaje, se rompe la máquina que purifica el oxígeno, se rompe el sistema que purifica el agua. ¿Qué hacemos? Tenemos que tener soluciones en el camino para asegurarnos la supervivencia de los astronautas en un viaje tan largo que jamás se hizo una cosa así. Qué maravilloso lo que estás contando, Pablo. Estaba repasando un poquito el calendario que se está manejando. Es algo muy tentativo, ¿viste? Todavía no hay mucha... Pero la NASA planifica base permanente en la Luna. La NASA planea ir a Marte pero volver sin aterrizar, sin descender. SpaceX quiere colonizar Marte directamente. O sea que hay intereses diferentes también y plazos diferentes. Sí. Es una industria que ha adquirido una fuerza brutal, está contratando gente en todas las especialidades en este momento, no solo en ingeniería aeroespacial, sino también en nutrición, en fisiología, en medicina, en propulsión. Es una cosa que se activó y que mueve a toda la industria. Le estamos hablando a un público que de repente sabe algunas cosas sí y otras no, Pablo. Cuando vemos una película como por ejemplo The Martian, película ganadora del Oscar hace no muchos años, la calidad de recreación que tiene una película como esa, ¿está apoyada en mucha ciencia? ¿Está apoyada en mucho de lo que hoy se está especulando? ¿O es una gran ficción de Hollywood? Sí, yo, mira, soy muy fan me gusta mucho ver películas de ciencia ficción, no siempre las puedo disfrutar porque la deformación profesional demasiado me arruinan, enseguida me arruinan, es mi karma, viste, a veces ver una película de 5 minutos y decir, pero esto no puede ser nunca, jamás. En el caso particular de The Martian, ellos le pidieron a la NASA ayuda y una cantidad de especialistas de la NASA colaboraron en los diseños preliminares, por ejemplo, del hábitat, de los diferentes vehículos de transporte en la superficie marciana y de alguna manera les dieron una mano. Ahora, la película se basa en un libro de Andy Weir, que es el autor del que después posteriormente se hizo la película, y en realidad el autor partía de un par de premisas que eran medias equivocadas, ¿no? Y una, la principal, y la que de alguna manera destruye toda la narración de la película, y no le quiero mandar ningún spoiler a alguien que no la haya visto la película, pero de alguna manera la densidad atmosférica de una tormenta en Marte es tan baja que a pesar de que la velocidad de los vientos sea muy muy alta, no llegaría a causar los desastres que causó en la superficie, con lo cual de alguna manera ahí se viene todo el argumento como un castillo de naipes. Está bueno. Pero lo que vemos en cuanto a housing, en cuanto a vehículos, sí le podemos dar pelota, entonces es una recreación bastante... Sí, inclusive todos los detalles de la comida o cómo se prepara la comida o el tema, por ejemplo, del cultivo de papas, que era tan central en esta película, es algo que nosotros estamos investigando. Nosotros tenemos un módulo de plantas donde estamos haciendo cultivo hidropónico y estamos haciendo inclusive conversiones del suelo marciano a un suelo fértil para poder plantar utilizando lombrices tipo comunes de tierra que viajarían entre la Tierra y Marte dentro de su cocoon, ¿no? Pablo, se te escucha súper se te escucha súper apasionado del espacio y de todo. Nosotros acá en la mesa de Hijos de Punta somos iguales. ¿Cómo te aguantás la ansiedad de estar trabajando en ese proyecto de housing y no tener una fecha cierta de lanzamiento? Mira, yo creo que uno tiene que hacer estas cosas pensando así en el big picture, ¿no? O sea, uno es un pedacito de una cosa muchísimo más grande y uno está trabajando en un pedacito de este proyecto, pero de alguna manera esto hay que verlo, esto lo van a ver los historiadores del futuro. Nosotros no lo podemos ver porque estamos trabajando en esto y los plazos en los que se mueven, si bien son muy largos para nosotros, los analizamos dentro del contexto de una vida humana, desde el punto de vista histórico son nada. Imagínate que el día de mañana, en 200 o 300 años, van a decir, pero estos tipos en 50 años hicieron todo esto. Es una cosa absolutamente maravillosa. Qué maravilla. Mientras que hubo plazos de la historia humana durante por cientos o hasta 1000 años, como en el caso de la Edad Media, no
se hizo prácticamente nada. Y de repente acá, en 100 años, salimos de los hermanos Wright a estar poniendo un pie en la luna. Sí. Entonces, creo que trato de verlos desde ese punto de vista, consciente de que no voy a ver muchas de estas cosas, pero no tengo ninguna duda que la especie humana está destinada a ser una especie multiplanetaria, y que además es nuestra única posibilidad, porque si nosotros nos quedamos en la Tierra nos va a pasar un poco como a los pobladores de la isla de Pascua, que en un punto determinado habían acabado con todos los recursos de la isla y terminaban el canibalismo, ¿no? O sea, sí. No lo quiero llevar tan extremo, pero lo único que puede llegar a asegurar nuestra existencia como especie es empezar a utilizar los recursos del universo, empezando por los planetas cercanos, por el cinturón de asteroides, y ahí, de alguna manera, utilizar esa energía absolutamente infinita que hay y esa pluralidad de recursos para poder asegurar nuestra existencia. De lo contrario, si nos quedamos quietos, vamos a ir derecho a la extinción. También vemos en el proceso que todo el empuje de la carrera espacial deviene en adelantos tecnológicos que luego repercuten en nuestra vida en todo sentido. Hay decenas y decenas de cosas que hoy son parte de nuestra cotidianeidad que tal vez no existirían nunca, no hubieran sido creadas si no hubiera surgido la necesidad que desarrolló y desarrolla la carrera espacial. Nos está llegando mucho mensaje de la audiencia contando acerca de lo que estás conversando, y me pregunto, si alguien quiere iniciarse en estas áreas, quiere meterse en esto, es jovencito, ¿hacia qué áreas recomendás que estudien o qué camino de vida sugerís que hagan? Vos, por ejemplo, hiciste una formación inicial en la Argentina y luego te formaste afuera, pero ahora Argentina ofrece carreras aeroespaciales. ¿Qué camino le sugerís a la gente que te dice, qué quiero hacer para meterme en el mundo de lo aeroespacial? Mira, yo lo que les aconsejo, y tengo, digamos, un consejo diferente, depende de dónde uno sea, ¿no? Porque la realidad acá en Estados Unidos es hasta el punto, te digo, que los estudiantes míos, que yo tengo muchos estudiantes de maestría y doctorado en ciencias del espacio, no se les secó la tinta en el diploma y ya me los están llevando del SpaceX y de la NASA y de las diferentes empresas. Pero es una cosa, en los últimos años, en los últimos casi te diría 10 años, ha sido una cosa impresionante. Y algo también que he notado, algo que antes no existía, es que este era un mundo casi exclusivamente de hombres, con muy pocas mujeres, y eso de alguna manera ha cambiado. Te diría en los últimos 6 o 7 años, si bien los números no son 50 y 50, pero ha variado la balanza de una manera verdaderamente increíble. Ahora, en cuanto a qué estudiar, para los que estamos somos de Latinoamérica, Sudamérica para ser más preciso, yo siempre lo que les aconsejo es estudiar una carrera técnica en sus países. Uh-huh. Si pueden hacerlo en Estados Unidos, maravilloso, ¿no? Pero nuestros países todavía están en pañales en la temática espacial. Algunos países más desarrollados que otros, con más programas que otros, etcétera. Pero para participar en lo que es la vanguardia de la investigación espacial, uno se tiene que ir a un país donde esta vanguardia se esté practicando, ¿no es así? Y por eso yo a veces aconsejo, quizás lo más sencillo, lo más de repente, el camino más seguro es hacer ciencia o ingeniería en particular mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica. Son carreras que tienen una gran aplicación en el campo espacial, y después uno hace una especialización, un posgrado, una maestría, un doctorado, preferiblemente en el exterior, porque haciendo una maestría ya uno consigue becas, cosa que uno no consigue para la carrera de grado. Correcto. Con lo cual, si uno tiene los fondos para gastarse, no sé, $60,000 por año en una carrera de 4 años, son $250,000 en 4 años. Claro. Para tener un Bachelor's in Aerospace Engineering, maravilloso, que vaya y lo haga. Pero si no, a veces el mejor camino es hacer una carrera de grado en universidad pública y posteriormente empezar en una universidad pública, exactamente, que tienen buen nivel y que van a aprender las mismas cosas que aprenden acá, y después especializarse afuera. Claro. Ahora, eso no se hace solo, digamos. Primero, el tema del inglés. El inglés, nos guste o no, es el idioma de la ciencia y la tecnología. Claro. Si queremos dominar la ciencia y la tecnología, tenemos que dominar el inglés completamente. Entonces, eso también es súper, súper importante. Entonces, uno tiene el inglés, tiene la carrera de grado, y empieza a hacer investigación hacia dónde quiere ir a estudiar. Muchísimas universidades ofrecen becas
completas en algunos casos. Yo tengo un montón de estudiantes que son becados por la NASA en su totalidad, y ese es el camino, de alguna manera, que yo creo más adecuado. El otro es quedarse en el país de uno y tratar de pelear para que haya un programa espacial como el que uno quiere, o que participe de un programa espacial más grande el país donde uno está, pero a veces es posible, a veces no. La semana pasada estuvimos conversando justamente con los chicos de CONAE de Argentina, que están a la espera de la nueva ventana de lanzamiento para el SAOCOM 1B, y lo ven con un orgullo tremendo, luego de ya el lanzamiento de varios satélites. Pablo, te queremos agradecer muchísimo los minutos que nos dedicaste. Sabemos que tu día es una agenda de aquellas, pero es muy valioso para nosotros hablar con gente como vos, y plantear esto, ponerlo sobre la mesa, porque mucha gente nos puede estar escuchando que diga, a mí me atrae mucho este mundo, yo quiero que mi hermana, mi hijo, se meta en esto, y quién sabe a dónde vamos a parar. Así que te agradecemos muchísimo este ratito que estuviste con nosotros. No, por favor, les agradezco a ustedes y les mando un gran saludo a todos mis amigos de Uruguay. Hace 3 o 4 años tuve la oportunidad, me invitaron para la inauguración de una muestra espacial que se hizo en el LATU, en el Laboratorio Tecnológico en Montevideo, y ahí vi un poco lo que vos comentabas, el interés también de la gente de Uruguay por el tema espacial y la ciencia y la tecnología en general. Es un fenómeno global, y de alguna manera entusiasma y despierta las ganas y la pasión de mucha gente joven que quiere estudiar ciencia y tecnología, así que en buena hora. Así que les mando un abrazo y gracias por la invitación. Muchas gracias, Muchísimas Pablo. Gracias. Amigas, amigos, era el ingeniero Pablo de León conversándonos acerca de housing, acerca de diseño de trajes espaciales y de todo este mundo fascinante del espacio aquí en Hijos de Punta. Muchas gracias. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.